Taula 02. Hoy con Xavier de Luca y Walid Aitur. Hola Xavi. Hola Violeta. Xavi, ¿nos puedes recordar en esta segunda taula qué es Taula? Bueno, Taula es un programa que nos hemos inventado y que queremos que sea un espacio abierto a presentaciones, gente que está de paso, gente que nos puede explicar experiencias, compartir proyectos y que nos puede dejar ideas abiertas para reflexionar sobre lo que pasa a nivel artístico y cultural en la región mediterránea. Así de abierto y así de... ¿Y hoy dónde estamos? Hoy estamos con mucha gente cercana. Estamos con Walid Aitur, que es un placer que haya podido venir a Barcelona y compartir esta tabla con nosotros. Y también hay público. No y hay público, sí. Hemos estado ya hablando con Salama, que viene del Sahara Occidental. Estamos con Lupe también. Estamos con Lupe. Por ahí estaba Dim haciendo fotografías, si se escuchan. Y tú no. Jessie. Jessie. Vale. Pues este es el público que hace la radio y que hace Taula. Y ahora sí te dejo a ti, Xavi, porque vamos a tener una conversación con Walid. Y espero que hablemos de algunos proyectos que tenéis en común y que también, bueno, tiene cada uno personalmente. Si quieres presentar entonces a Walid o te quieres presentar tú mismo, Walid. Sí, hola. Premièrement, merci pour l'invitation. Je remercie Xavi pour cette initiative que je trouve très intéressante. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, Xavi a eu plusieurs projets en Algérie, dans la région Méditerranée aussi. Et voilà, en fait, je viens d'Alger, je viens ici pour parler du Box 24, pour parler de ce qu'on fait au box, au niveau du box à Alger. En fait, moi, je suis de formation, j'ai fait les Beaux-Arts. Après, on s'est lancé pour créer le Box 24 comme un collectif d'artistes à la base. On a commencé avec ça. Et après, on s'est dit pourquoi pas élargir notre champ d'activité pour accompagner des artistes, diffuser leur travail, faire des échanges culturels avec notre environnement en Algérie, avec, que ce soit en Algérie ou à l'échelle internationale, régionale aussi. Et voilà. Hay un proyecto que se llama Artifarity, ¿no? Sí. Es un festival. Y funciona en el Sahara Occidental, pero en la parte de Argelia. ¿Puedes hacernos más o menos un contexto de ese festival? Si. En fait, Artifarity, c'est la rencontre internationale des arts et des droits de l'homme au territoire du Sahara occidental. À la base, c'est le concept de l'Association des Amis du Peuple Sahraoui de Séville, dont je salue Fernando Pereyta, qui est à l'origine de l'idée de ce festival. Et nous, en tant que Box 24, premièrement, la rencontre avec ce festival, c'était en 2007, où je participais en tant qu'artiste. J'ai fait une œuvre, où le festival n'était pas vraiment connu, c'était sa première édition. Et depuis 2008, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'organisation de ce festival aussi et apporter faire montrer la production culturelle, artistique algérienne dans ce festival, sachant que ce festival il a une spécificité, c'est comme une grande aventure, c'est un rêve au fait, c'est comment faire de l'art contemporain dans un territoire où il y a un grand conflit, dans une situation humanitaire assez critique. Et aussi, l'une des motivations, c'est aussi la scène culturelle en Algérie. Donc c'est un festival international qui est à nos portes, à la porte de l'Algérie, et qui est au sud. Ça, c'était vraiment très intéressant parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on était étudiant, on regardait plutôt côté nord. On s'intéressait à ce qui se passe en Europe, on s'intéressait à ce qui se passe
en Occident et on a tourné le dos à l'Afrique, on a tourné le dos à tout ce qui se passe en Afrique, dans le continent africain. C'était pas un choix peut-être, mais c'était une très bonne coïncidence et c'était un bon hasard qu'on a exploité. Et du coup, on a commencé à s'organiser entre nous artistes pour faire une sélection d'artistes algériens qui participent à ce festival où chaque année on essaye de faire un appel à participation, un jury et monter des projets intéressants. Bon, la philosophie de ce festival se base sur des projets très, comment dirais-je, en fait à la base c'était des projets où l'artiste est amené à produire sur place une œuvre avec c'est un travail in situ, avec le matériel qui existe dans les camps des réfugiés sahraouis. Espera, ¿eso cómo funciona? O sea, hacen trabajos in situ, los artistas son invitados para hacer trabajos, digamos, ¿cuáles son las condiciones de participación para que un artista trabaje? Voilà, donc il y a un appel à participation où l'artiste propose un projet et son projet, il passe par un jury, par une sélection. Si son projet est sélectionné, donc on le prend en charge pour produire son projet là-bas. Donc les critères, si on veut, en premier lieu, c'était des projets qui sont des projets qui impliquent d'une manière ou d'une autre la population sahraoui, donc un projet interactif et un projet qui dure aussi dans le temps. C'est pas une œuvre. Le plus important, c'est qu'un projet, il porte certaines valeurs humanitaires, des valeurs qui durent aussi dans le temps. Vu que les conditions des réfugiés sahraouis sont des conditions assez critiques, on essaye à travers la culture d'apporter un souffle, d'ouvrir une fenêtre d'espoir, une fenêtre d'aide aussi, sans avoir la prétention d'apporter quelque chose de plus à cette société qui est une société complète avec ses traditions, avec sa culture, son identité, et ça c'est très important. Du coup, il y a certains projets qui ont commencé en 2007 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui se sont développés avec le festival. Et sinon, il y a aussi la sélection qui se fait à Séville, ou sélection internationale des artistes. Nous, on s'occupe de la partie algérienne. Après, on a évolué, on est passé pour la sélection pays arabes et africains, où on a vu la participation de certains artistes tunisiens, un artiste congolais, un artiste du Sénégal. Du coup, on a essayé d'impliquer aussi le continent africain dans un événement international. C'est pour favoriser aussi la présence des pays, des artistes africains dans un conflit qui est à leur porte, qui les intéresse et qui est immédiat dans leur région. Voilà. ¿Y cómo se recibe este proyecto en el contexto del Sáhara Occidental? Hoy tenemos la suerte de estar con Salama, que es amigo tuyo, que vive en Barcelona. Sí. Y él empezó a colaborar con Artifarity de forma súper natural, casi de forma voluntaria. Y me gustaría saber también cómo lo percibe la población de los campamentos, ¿no? Cómo ve un festival que se organiza desde Sevilla, desde Argel, con artistas nacionales, internacionales. ¿Cómo ve él los proyectos que se desarrollan y una visión así? Pues mira, yo soy Salama, soy del Sáhara Occidental, como has dicho. Estuve 17 años en Cuba, que no me arrepiento, pero te lo comento porque me fui con 10 años a Cuba y después me gradué en 2010 de sociólogo y volví a los campamentos refugiados. Como puedes imaginar, es una sociedad muy distinta donde yo había estado 17 años y al volver realmente no sabía qué hacer porque aunque me había graduado de sociólogo, realmente estaba volviendo a unos campamentos refugiados. Entonces se me surgió la idea un día que había escuchado que había algo de Artifarity, que habían artistas de diferentes nacionalidades y que venían a hacer sus obras referente con el pueblo saharaui. Entonces, es verdad que fue muy natural, incluso yo y Walid siempre nos acordamos de esto, porque yo no conocía ni Walid, que era el coordinador por la parte argelina, ni el representante del Polisario, que es el que coordinaba realmente todo el proyecto. Y como ya hablaba español, y había, no me acuerdo ahora la cantidad, pero había muchos españoles, entonces yo me ofrecí voluntariamente, empecé a subir a la gente en coche, no, los de Andalucía que se suban aquí, los de Granada aquí, no sé qué. Y de repente Walid y el Polisario se preguntan, ¿y este chico
porque íbamos a Tfariti, a otra, son 400 kilómetros fuera de los campamentos. Se preguntan, ¿y este viene con quién? Y Walid le dice, conmigo no. Y el otro chico le dice, no, conmigo tampoco. Entonces ya después se rieron y dicen, bueno, vamos a dejarlo. Y como estaba dando también un poco de ambientillo, y para mí es un refugio porque son artistas y generalmente son gente que son abierta. Entonces yo tuve, la verdad, el 2009 pude refugiar en este arte tferite como también para mí, como, no sé si es algo como integrarme dentro de la sociedad, pero con un poco de aire con los artistas que he estado, no sé si me acuerdo, son 15 o 20 días que estuvieron, ellos hacen siempre. Y ya después de siempre he estado pendiente que cuando hay Art Feriti, ya sea por Walid o por Abidin, y ya me llaman como algo costumbre para trabajar con ellos como voluntario. Y ya está, pero realmente es un proyecto muy interesante porque como nosotros estamos también en una situación de 42 años que estamos esperando la independencia de nuestra patria y tenemos la oportunidad que son artistas de otras nacionalidades y que pueden llevar nuestra causa mediante el arte, mediante ya sea algo artístico que sea música o dibujo, cualquier medio, nosotros lo vemos como algo positivo, porque realmente un artista de Argelia que dibuja una jaima y una bandera y lo ponga en un museo, en una cualquier aula de universidad donde, por ejemplo, Walid trabaja o un español le lleva a una ciudad, es una manera de conocer nuestra causa. Y yo pienso que toda la sociedad saharaui, yo como no soy artista, también lo veo, que es un trabajo muy, muy bonito y además muy, muy positivo lo que es para los saharauis, que puedan tener a alguien de afuera, que no son los mismos saharauis que están ahí, que no pueden salir, alguien que lo puede representar en mucha parte del mundo. Yo quería preguntar eso, si no hay ninguna representación de artistas del pueblo saharaui participando en el Art Tfariti. Sí, la mayoría son chicos saharauis que son chica y chico que también son artistas. Lo que pasa es que viven ahí. Entonces, vale. generalmente... Que viven en esa población. Sí, ¿no? que están en los campamentos refugiados. Y ellos, no sé si los argelinos generalmente vienen como 20 y 50 más o menos de Occidente. La mayoría son de España, Francia y esto 2 o 3. Y creo que una vez también vinieron unos italianos, pero generalmente son españoles, Argelia y chicos de ahí de los campamentos. Y yo tenía una pregunta así también para Walid, pero para vosotros dos. ¿Qué supone Art Tfariti para los artistas argelinos, ¿no? Vosotros desde el Vox también, o desde tú como comisario, seleccionáis artistas argelinos de todo el país para ir y desarrollar sus proyectos en Tfariti, en los campamentos. ¿Qué significa para estos artistas? Porque hablándolo ayer me decías que es el único festival internacional en el que pueden participar sin problemas de visado. Y eso es un élément importante, creo. En fait, l'événement Art Tfariti, depuis 2008, où il y a eu pas mal de participation, aujourd'hui, on compare avec certains d'autres événements, c'est le seul événement, si on peut dire ça, qui est depuis 2008, 2007, tient une certaine... c'est un événement qui ne s'est pas arrêté. C'est un événement qui a duré dans le temps, depuis 2008 jusqu'à nos jours. Et ça a permis aux artistes algériens de créer, ça a créé à Alger plutôt, en Algérie, une certaine dynamique. Si on voit l'événement en tant que phénomène, je pense qu'il y a une nouvelle forme d'art qui s'est créée à Alger, en Algérie. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable pour les artistes algériens. Chaque fin du mois d'octobre, donc avec la sélection, et chaque année, la demande elle augmente, donc chaque année il y a plus de candidatures, et c'est devenu comme une étape pour les artistes pour se confirmer, pour dire que j'ai fait Art Tfariti. Donc maintenant on peut dire, il y a beaucoup de gens qui disent, toi tu as fait Art Tfariti, oui moi j'ai fait Art Tfariti, il est dans mon CV.
Et aussi, si on prend aussi en Algérie, que l'Algérie qui a depuis très longtemps a soutenu les mouvements de libération, où il y a eu pas mal d'engagés depuis les événements, depuis 68, si je me trompe pas, le premier panafricain, où on a vu tous les mouvements révolutionnaires de l'Afrique qui sont venus. Donc je pense que c'est une suite logique dans le contexte algérien. Et spécialement les œuvres des artistes algériens, ils sont très engagés, qui revendiquent toujours quelque chose, ils sont dans l'engagement. Et Artifariti, je pense, c'est une suite logique. Et comme je disais hier, justement, c'est aussi le côté technique, c'est le seul événement international qui n'impose pas des visas aux Algériens. Parce que le problème des visas, c'est vraiment un énorme problème de mobilité, que ce soit, et c'est dans les deux sens, en fait. Voilà. Oui. Et ça, c'est... Tous les artistes souffrent de ce problème d'obstacle de mobilité. C'est des expériences qu'on a vécues avec pas mal d'artistes algériens ou tunisiens ou marocains quand il s'agit d'un événement international. Xavi, ¿quieres recoger un poco de lo que está diciendo Walid? Este programa es como una traducción en simultáneo, pero algunos estamos entre el francés y el castellano a medias, pero está muy interesante el tema de la visa y también como de las fronteras, ¿no? Que podemos seguir por ahí. Sí, bueno, es más o menos lo que le planteaba justo antes de su respuesta, que es importante para los artistas argelinos de participar en el Artifariti, para ellos en su currículum, como para su experiencia, a poder decir que han participado en alguna de las ediciones que se han realizado desde el 2007 de forma ininterrumpida, es un elemento importante, ¿no? En un contexto de donde compartir con otros artistas que llegan de fuera, y también cabe recordar que es el único festival internacional en el que pueden participar sin necesidad de visa, y eso es algo remarcable porque a un artista argelino el hecho de desplazarse fuera de las fronteras argelinas es casi un handicap, un challenge enorme. Lupe tiene una pregunta. Sí, viceversa, para la gente de los campamentos, artistas que están participando en Artifariti, si por ejemplo quisieran viajar a Argel a trabajar con Vox 24, ¿tendrían un problema de visado o no sé? ¿Argelinos o los saharauis? Non, sahraoui, non, je ne pense pas. Non, Justement, je reviens juste sur la question de l'intégration, l'implication des artistes sahraouis à Artifariti. Au début, on a remarqué l'événement, il est très important aussi parce qu'il a un côté de formation où on ne part pas seulement pour montrer ce qu'on sait faire ou montrer l'art qu'on pratique, c'est plus pour impliquer et former les artistes sahraouis d'une manière directe ou indirecte, d'où la création de la première école des beaux-arts dans un camp de réfugiés qu'on a lancé en 2013. Et maintenant, l'école, elle accueille, elle a formé plus de vingtaine d'artistes, jeunes artistes sahraouis. C'était aussi l'occasion pour certains artistes autodidactes de mettre à jour ou d'acquérir d'autres techniques, que ce soit dans le monde, dans différentes disciplines de l'art, et spécialement dans tout ce qui est audiovisuel aussi, où on voit aussi une grande production des artistes sahraouis, dans tout ce qui est des courts-métrages. Je pense que cette école a créé une très bonne dynamique et elle a permis aussi aux artistes sahraouis d'exposer non seulement en Algérie, mais aussi à l'extérieur. Il y a pas mal d'art sahraoui qui est maintenant diffusé en Europe, spécialement en Espagne. Sí, no es el caso de la exposición que termina esta semana en el Musac de León, ¿no? que muestra una selección de los artistas que han participado d'ailleurs, en avec, Artifariti. avec Federico Guzman, qui est un artiste de Séville, qui a fait presque toutes les éditions d'Artifariti. C'est un artiste très engagé, avec José aussi, José Iglesias, qui a assuré le commissariat d'Artifariti en 2015. Et on a eu pas mal aussi de présentations, que ce soit au Sénégal, à la documentaire de Kassel, aussi à New York, avec l'implication de Kirby. Et voilà, donc on compte beaucoup sur aussi de communiquer Artifariti à l'extérieur des camps de réfugiés, à l'extérieur du territoire sahraoui, parce que je pense qu'on
c'est dans le sens d'utiliser la culture pour soutenir des peuples, pour les causes humanitaires, pour des causes nobles. On n'est pas dans l'optique de faire la culture des galeries où on vise juste une certaine catégorie. Non, c'est plus la culture qui porte des valeurs humanitaires. Eso solo para completar lo que estaba diciendo Walid, por ejemplo, yo estuve en el 2012 hablando con un artista que se llama Bachir, porque antes que empezaba Art Ferity no había la posibilidad de los artistas saharauis que estaban ahí, no tenían la manera también de expresar su arte, porque ya ahora como hay esta edición, viene mucha gente de afuera y realmente ellos pueden tener, aunque no pueden salir por el tema de visado y la burocracia que hay, pero por lo menos, por ejemplo, tiene gente que van a España y pueden llevar a su obra y demostrarle al mundo su obra, o por ejemplo, que quieren ir a hacer algo en Argel, tienen a Walid ya, antes Art Ferity no conocían a Walid, no tenían una ventana abierta en Argelia, y a partir de ese momento que se empezó el Art Ferity, ya tienen varias vías, los mismos artistas de allí, para poder tener más posibilidades abiertas. Y por eso mismo, ahora mismo que después casi de 10 años, ¿no?, de Art Ferity, 11, ¿tenéis algún tipo de financiación extra? Quiero decir, para el festival, ¿cómo son los caminos de la financiación del festival? Quiero decir, si ha ido ganando apoyo internacional para hacerlo posible. Au fait, le financement de ce festival, il y a une partie qui est assurée par le ministère de la Culture sahraoui. Il y a une partie qui est assurée par l'association des Amis du peuple sahraoui de Séville. Et la partie des artistes algériens, elle est assurée par des organismes publics en Algérie. À chaque fois, on les sollicite pour des aides, spécialement des aides à la mobilité. Vu que là-bas, sur place, on est pris en charge par des familles d'accueil, des familles sahraouis. Et ça, quelque part, c'est le point fort de cet événement, parce que c'est ça la spécificité d'Art Ferity, c'est une expérience humaine, de vivre 15 jours avec une famille, où on partage vraiment tout avec cette famille, et on garde des liens. Et justement, ça, c'est un point très positif c'est qu'on garde des liens, même l'événement, quand il se termine, on reste toujours en contact avec la famille qui nous a accueillis. Des fois, on reçoit des Sahraouis chez nous, des fois, la même famille, s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, cet événement, c'est plus cette partie sociale qui se dégage de cet événement qui est intéressante. Et aussi, moi, en tant qu'ordinateur et gestionnaire dans cet événement, ça m'a permis aussi, d'un autre côté, de découvrir l'art algérien à Art Ferity. Parce que réellement, en Algérie, peut-être, on n'a pas réellement cette ambiance et cette opportunité de regrouper autant d'artistes algériens dans ces conditions-là et de connaître, de voir leur travail. Donc c'est une fenêtre aussi sur l'art algérien. Moi, je le vois du côté algérien parce que je suis algérien, je vis à Alger, donc il y a toujours cette analyse genre algérien, comment je vois les choses. Ça, c'est pour répondre aussi à la question dont tout à l'heure tu m'avais dit qu'est-ce qu'elle a apporté à l'art algérien aussi. Voilà, donc le financement, c'est ça, il est basé sur des aides, une partie, et aussi certains artistes, quand ils viennent, ils veulent réaliser leur œuvre. Il y a une production qui est assurée par l'association des Amis du peuple sahraoui. Et aussi, les artistes mettent la main dans la poche à chaque fois quand il y a quelque chose, quand ils rajoutent quelque chose, parce qu'ils s'adaptent tout de suite aux conditions. Voilà. Digamos, quizá para los asistentes que no entienden del todo el francés, una corta traducción, ¿no?, para remarcar la importancia de Art Ferity. Como modelo de financiación están recibiendo ayudas tanto del Ministerio de Cultura saharaui, y en lo que refiere a los artistas argelinos que participan anualmente, que seleccionan a través de Walid y del Vox, son ayudados por el Ministerio de Cultura argelino para que puedan viajar hasta allí. De todas formas, lo que comenta es importante, ¿no?, que la experiencia humana va más allá de lo económico, y todos los artistas que llegan a los campamentos son acogidos por familias de acogida durante el periodo, y que incluso la producción de algunas obras no se hace con dinero, sino con aportaciones o del bolsillo del artista o con materiales o medios que están al alcance.
sea, que ese es el espíritu que también se puede, que yo no tengo la suerte de haber conocido de primera mano, pero que puedo imaginar perfectamente. Espíritu solidario, ¿no? Sí, ese sería el... Vale. ¿Les parece si viajamos entonces a Argel, al Box 24? Nos vamos al centro, bueno, otro centro de tu producción, más central o menos, o descentrado, no sé. Pero antes quiero que Salama presente una canción que nos deja un poco el registro, el recuerdo del campamento saharaui. ¿Cuál es? Tú preséntala. Bueno, es que como estábamos decidiendo cuál canción poníamos, no sé al final cuál elegiste, pero estos son chicos que han estudiado en Cuba conmigo y cuando han vuelto a Cuba se han dedicado a la música y finalmente son dos cantantes que son muy amigos míos y a lo mejor me gusta también un poco porque los conozco. Y sí, es una estrella Polisario, es como cantan como nuestro país es una estrella y que se va a iluminar algún día y que nos va a dar la libertad, que es lo que todos deseamos. Quisiera cantarte esta canción para aliviarte un poco el corazón. Háblame. Siento el dolor de la nostalgia, vivo este vacío de la distancia. Añoro la belleza de mi patria. Ayúdame a la libertad. Anoche Canto muy tuve mal. un sueño. Cuéntame. Una estrella polisaria me despertó. Una estrella polisaria me habló. Pues con esta nostalgia nos vamos al Box 24. Extrañamos un poco a Argel Una estrella polisaria como es un proyecto y que une también a Giselle. Giselle y Box 24 también ha trabajado en residencias, pero quiero que nos cuentes un poco primero qué es Box 24 y cuál es tu trabajo. ¿A qué te dedicas? En fait, je commence par définir l'appellation du Box 24. Le Box 24, ça vient de... En fait, c'est un hommage à l'école des Beaux-Arts, là où on a fait les études. C'est le mix entre deux salles, une salle qui s'appelle la salle 24 et une salle qui s'appelle les box tout court. C'était des box de photos. Et c'est là-bas où on a passé nos 5 ans d'études, où on a pas mal de... où on a essayé de changer le monde à notre façon quand on était étudiant. Et en sortant, donc, on s'est dit pourquoi pas un nom qui rend hommage à l'école. Donc on a mixé Box et 24. Le principe, c'était de créer un espace, de se lancer et de créer un espace autonome. Et le mot autonome, il est très important pour nous. Quand on dit autonome, c'est plus une autonomie financière, une autonomie de pensée, une autonomie d'agir aussi dans un contexte qui est lié directement avec la réalité en Algérie. Sachant que les arts visuels en Algérie, ils ont une histoire, mais on n'a pas tous les outils pour les communiquer et que la vie culturelle en Algérie, elle connaît pas mal de problèmes comme partout dans le monde, assez spécifiques. Ouais.
para traducir esta primera parte, el nombre de Box 24 nace de la experiencia de Walid en la Escuela de Bellas Artes, donde juntan el número 24, que es de una de las aulas donde estudiaban, con el box, que estaba más box dedicados a la fotografía. Entonces juntan estos dos conceptos y luego se constituye en un espacio físico en la capital, en Argel, que pretende ser un espacio autónomo, ¿no? Se constituye como colectivo de artistas sin ningún estatus legal. Tout à fait. Y que esta autonomía la quieren aplicar en todos los sentidos, ¿no? A nivel financiero, a nivel de acción, ¿no? Precisamente ser colectivo les da esa libertad de acción y de pensamiento en los proyectos que realizan. Y lo que pretenden creando este espacio de un punto de encuentro en la capital es dar herramientas, ¿no? Al contexto de los artistas visuales jóvenes, no solo de la ciudad, sino del país, y también a través de colaboraciones con todos los que pasan por Argel. Es un poco un espacio franco. En fait, c'était en 2008 qu'on s'est lancé, et avec un groupe d'artistes sortant de l'école des Beaux-Arts et pas que. Et voilà, en fait, on ne s'est pas fixé des objectifs. On s'est dit l'essentiel, il faut commencer à faire quelque chose. Et petit à petit, les objectifs ont commencé à apparaître en fonction de la réalité. Parce que je reviens toujours sur le mot réalité du terrain de l'Algérie. Parce que si on était dans un autre pays, peut-être on aurait fait autre chose. Mais à l'époque, on s'est dit, voilà, cette situation-là, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il faut passer à l'action. Et je pense que le constat que nous avons eu à l'époque nous a permis un peu d'avancer. Et petit à petit, l'espace et le box s'est développé, où on a fait pas mal d'expositions d'artistes algériens, pas que d'artistes algérois, parce qu'il faut faire la différence. Et même des artistes internationaux, spécialement espagnols et sahraouis. Et maintenant, voilà. En fait, l'espace se situe dans un appartement aussi. J'ai oublié de mentionner ça. C'est un appartement qui est destiné à l'habitation, pas du tout pour une action. D'ailleurs, le concept d'investir un appartement et le rendre un espace d'exposition, un espace de travail, où c'était un lieu de rencontre des artistes aussi. On échangeait pas mal de discussions, où il y a pas mal de projets qui ont vu le jour là-bas. Et aussi se poser des questions, chercher toujours des solutions à des obstacles que les artistes rencontrent. Sí, de hecho el Box 24 se sitúa en un apartamento, es un espacio dedicado a la vivienda. Está concebido como un espacio de vivienda, pero que Walid con el grupo de artistas pues ha sabido transformar en un espacio que combina alojamiento con espacio de encuentros, ¿no? Y hay posibilidad de hacer pero Walid, muchas acciones. ¿tú vives ahí, en el Sí. Box 24? Sí, sí. Sí, sí. Allí con otros tantos residentes, con Sí, gente de paso que voilà. se queda una noche, 2 noches, una semana, 2 meses. Hemos O sea, llegado. trabajas y vives en el lugar. Es como todo. Non, en fait, je vis au box, et en fait, moi-même, je ne peux pas répondre à cette question parce que on n'a pas un rythme bien précis. C'est vraiment à chaque fois, tout dépend des projets. Comme par exemple la dernière expérience qu'on a eue avec Gisser, les résidences que le box a accueillies pendant 2 mois, où l'espace a été complètement dédié ou cédé aux artistes résidents pendant 2 mois. Et justement, sans aussi leur donner juste l'espace, juste les murs, on voulait leur donner aussi l'âme un peu du box, où on a essayé de garder un peu les activités du box. On a essayé de laisser l'espace ouvert pour ces résidents-là, pour que des artistes locaux aussi viennent, qu'ils échangent entre eux. De hecho, comenta que él, podemos decir que técnicamente vive y trabaja en el box, pero que se adapta a la realidad de los proyectos que se van llevando a cabo
en el box, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, las residencias que organizamos entre Giser y el box y que duró 2 meses y que albergó durante 2 meses 3 artistas, pues eso implicó cierta adaptación del espacio para acogerles y también para mantener abierta esta puerta a que otros artistas que están acostumbrados a ir y tocar a la puerta y entrar y compartir, pues eso siguiera existiendo, que es realmente lo importante, ¿no?, de una experiencia de residencia, ¿no?, que se creen estos vínculos entre los artistas, porque si no hay otros tipos de residencia donde tú tienes tu apartamento y puedes trabajar, producir, ¿no?, en un sentido muy, muy frío, pero lo que buscábamos y lo que buscamos siempre con las residencias es que haya la posibilidad de intercambio, ¿no? Y creo que con el box ha sido pues una experiencia fantástica. Pues pueden hablar un poco entonces de la experiencia reciente, cuándo fue, cómo fue, dónde fue. No, ya sabemos dónde fue, pero ¿qué tal? ¿Qué podemos sacar como de esa experiencia? ¿Cómo funcionó el intercambio o cómo lo ven? Bueno, resumidamente, tranquilamente, no. Bueno, si quieres empiezo. Yo creo que la colaboración ha sido para nosotros muy satisfactoria porque realmente conocíamos el box desde hace más de 5 años, desde que coorganizamos también el Festival Yard con muchos otros jóvenes no solo de Argel, sino de Argelia y también internacionales, que estuvimos trabajando más de 2 años para preparar este festival. Y siempre surge la posibilidad de colaboración como algo más orgánico, ¿no? Y ya cuando hablamos con Walid es como algo que los dos entendemos en qué forma de trabajar tenemos o cómo lo enfocamos. Entonces, creo que eso también asegura que el resultado vaya a salir bien. No sé si quieres añadir tú también algo. Oui, d'ailleurs, avec Giser, dès que j'ai connu Xavi, nous a contactés pour... d'ailleurs, j'ai eu de très bonnes échos sur l'expérience Giser. Moi, je n'étais pas sur Alger au moment de Giser, mais quand je suis revenu, j'ai trouvé, si vous voulez, les traces de Giser, les échos de Giser, ce qu'ils ont laissé comme l'événement de Jart. C'est un événement vraiment qui a apporté un plus à la ville, aux artistes, à l'esprit des artistes aussi, qui a fait bouger les choses un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez, le box était impliqué d'une manière indirecte, où il y a pas mal d'artistes qui ont participé à Giser et tout, à Jart, et ils venaient au box, donc je recevais les échos, c'était l'une des premières impressions sur ce que font Giser en tant que plateforme. Et après, on a eu l'expérience de la SWAB, si je me rappelle bien, de la SWAB, où quand nous ont invités pour Focus Maghreb, j'ai tout de suite accepté, c'est parce que ça s'inscrit parfaitement dans notre démarche, dans notre façon de voir les projets. C'était une occasion aussi pour le box de faire sa première expo internationale, parce qu'il faut mentionner ça. C'était la première expo internationale où on a présenté 3 artistes, Ataf Barjam, Hicham Belhamid et Sadq Rahim. Et ça a été vraiment quelque chose qui nous a permis aussi si vous voulez, de réorienter un peu la direction du box, pardon. Et aussi, après la SWAB, il y a eu le projet aussi de la résidence, où quand on m'a proposé ça avec Xavi et tout, je me suis dit, je suis OK. De hecho, yo estuve en residencia con Lies, aquí, o sea, Lies es de Argelia, y bueno, no sé... Element. Element. Claro, es conocido como Element, perdón. Aquí lo conocí como Lies, pero el nombre es Element. Element hace graffiti, bueno, un poco traía toda esta experiencia de, supongo que Yard también, ¿no? Sí, de Yard. Como de haber compartido allí, bueno, pintando en la calle, estando como muy influido como por este movimiento, también pensándoselo aquí en Barcelona, y era impresionante como verlo porque no dormía. Esa fue mi impresión. Estuve en Barcelona como buscando muros para pintar. Yo nunca lo vi, pero parece que en los ojos se le veía que no dormía, sino que estaba todo el tiempo, habitando la ciudad como con ese espíritu de
llenar los muros, ¿no? Oui, ce qui est magique dans ces expériences, c'est que certains artistes dans leur environnement naturel, qui est dans son pays ou dans son environnement naturel, une fois qu'il est... c'est là où on juge si les expériences ou c'est par exemple cette action des résidences de Giselle, si elle est intéressante ou pas. C'est là vraiment. C'est quand on voit la force d'adaptation, la force comment les artistes exploitent cet environnement qui est créé par ces échanges-là. Parce que sans les échanges, sans l'intercambio, sans ce genre de résidence, je pense que la matière grise des artistes, elle y est, mais elle va s'étouffer s'il n'y a pas ce genre d'initiative qui, quelque part, crée cet environnement favorable pour qu'ils puissent donner. Comme Lies, par exemple, que quand vous dites qu'il ne dort pas la nuit pour chercher des murs. De hecho, estaba mencionando los proyectos en los que colaboramos en los años anteriores y destacaba el Festival Yard que se realizó en la ciudad de Argel y que permitió a muchos artistas visuales de colaborar y de expresarse en el espacio público, algo que estuvimos como organizando durante 2 años. Luego ellos vinieron a Barcelona en 2016 en la Feria Swap también, invitados como Vox 24 y pudieron exponer por primera vez de forma internacional a 3 de sus artistas. Y ahora con la residencia han alojado a los artistas, pero también siguen de cerca y han conocido los artistas que primero estuvieron aquí en Barcelona, y Violeta fue la artista en el triángulo que se crea entre Argel, Túnez y Barcelona. Violeta jugaba el rol del artista local, que tuvo la oportunidad de coincidir con Element, un artista argelino que pasó 2 meses aquí en Barcelona y que es ciertamente lo que comentaba, que dedicó los 2 meses a darlo todo en la calle, colaboró con muchísimos artistas urbanos y su obra no se encuentra tanto en formato bidimensional para exponer, sino que estaba en las calles, y eso yo creo que es un factor que también te habla de cómo aprovecha el artista para tener aire, ¿no? Porque lo que decía, que estas residencias permiten, pues, durante 2 meses intercambiar no solo con tu entorno, sino con otro entorno, que puede ser el caso de Barcelona, y un artista que viene de Túnez con otro de Barcelona, ¿no? Y... Son residencias de 2 meses. ¿Ese tiempo es largo o es corto? Hablando del tiempo. Ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment, ça dépend, ça pourrait... D'après les artistes, c'était assez court. Les artistes, ils ont dit qu'ils voulaient rajouter. Sí. Ouais, ils voulaient encore plus. Parce de que... hecho, Ana se quedó unos días más en Argel para acabar de grabar vídeos. No, ciertamente es un periodo corto, pero lo que se pretende con el proyecto... Sí, además de que es sostenible y nosotros podemos permitirnos de organizar una cosa con esta dimensión, creemos que es importante el hecho de desbloquear ciertos mecanismos mentales, ¿no? y encontrarte en una situación donde se rompe la zona de confort y entras en juego, te tienes que poner en sintonía con personas que vienen de 2 contextos diferentes. Y eso, que parece fácil, en 2 meses creemos que eso genera mucha sintonía. C'est assez suffisant pour... Claro. Sí. Voilà, Para c'est assez eso. suffisant, ouais. Para sacarte de tu zona de confort. Y antes estabas hablando, ya creo que podemos ir como pensando en el tiempo para ir cortando, pero tranquilamente. Estabas hablando del tiempo, ¿no? Algo que pasa como entre estos encuentros culturales, y me parece súper bonito porque estabais hablando como de la espera de 3 horas de un amigo que viene a trabajar contigo, y sobre todo si tienes un proyecto cultural y entonces tienes que sacar algunos resultados con algunos objetivos, pues las personas no se presentan a la hora, y eso en los contextos saharauis, decía Salama, no sé cómo lo habéis visto en las residencias, sin echar culpas a uno ni al otro, sino como esta experiencia del tiempo occidental y el tiempo, no digamos oriental, pero digamos de los otros lados o de las otras costas que Salama... Bueno, no.
No, es curioso porque lo comentábamos antes, porque dependiendo que es la puntualidad y lo que no es puntualidad, y yo lo contaba juntamente con Walid, que en los campamentos pasa algo raro, que como es un campamento de refugiados y vive de la ayuda humanitaria y no tiene noción del tiempo que tiene que ir a trabajar y tener un compromiso, puede fácilmente decirle a alguien que a las 10:30 nos vemos en la escuela de tal, con gente de Occidente que van a trabajar con niños, y el director aparece a las 3 horas, normalmente saludando, riendo, y los occidentales me dicen, Salama, pero ¿cómo es posible? Y se enfadan, y le digo, Bishor, porque Bishor es como suave, Tranquilo. que van a entender la filosofía que tienen los campamentos, porque hacen té, son gente que no trabajan, son las que trabajan realmente en la educación con niños, sí que son profesoras, pero no obstante eso, siguen la temática que es el tiempo relativo donde está en todos los campamentos. Entonces, cuando se hace el té de saharaui es muy distinto a los té que se hacen en Argelia o en Marruecos, porque lo hacen por 3 fases y van haciendo espuma, y hasta que no te tomen los 3 vasos no te dejan ir, porque para ellos es una falta de respeto. Entonces, como la gente, la directora, no es culpa de ella, pero entró a saludar o vino alguien, y allá se usa, cada vez que viene alguien, tú tienes que sacar el instrumento de té como cortesía y darle dátil y hacer el té. Entonces, el tiempo ahí realmente... Pero lo más curioso es que los occidentales, cuando están más tiempo, lo llevan tan bien que ellos mismos se olvidan realmente de la noción del tiempo y las pautas de lo que es el compromiso, y se vuelven igual que a veces yo le digo a la chica de Tarragona que trabaja en proyecto de intercambio, digo, pero tú te quejabas mucho de trazarte las horas y ahora tú mira, has quedado con la agregada de educación hace 9 y estás a las 11. Quiere decir que me dice, no, bueno, eso es normal porque ya cogí la vuelta y no enfadarme. Y... Bueno, sí, es más feliz, pero realmente para nosotros que vivimos, digo, porque llevo 4 años aquí, pero yo vine con una mentalidad que tuve que ponerme las pilas y decir, siempre voy 20 minutos antes, por si acaso, porque estoy acostumbrado a no ir muy puntual a los sitios y es muy difícil realmente. Gracias, Salama. Sí tenemos a Walid hoy. Es una broma. Está genial que los invitados, la tabla es abierta y hay un invitado, pero todos están también invitados a participar. Sí, eso todos, eso es lo bueno. Bueno, pero es un placer escucharte también a ti. Tienes mucho que Venías decir. a escucharlo y ahora nos has dejado ese testimonio sobre el tiempo. Bueno, la idea es que abramos también a las personas que están aquí, tienen todo un material, como una música. La curiosidad y el descubrimiento un poco de lo que ocurre me induce un poco a pensar en qué podría colaborar para que realmente este tipo de proyectos, este tipo de actividades pues tengan una difusión mayor aquí en Barcelona especialmente, que es donde me muevo normalmente. Y bueno, en el resto de lugares que generalmente visito, ¿no? Entonces, sí que me ofrezco en lo que pueda colaborar y en lo que pueda ayudar, puedes contar conmigo. En ese sentido. Genial, muchas gracias. Me interesa mucho, me gustaría saber, has hablado de 6-7 años de Vox. El Vox está desde 2008. 2008, 9 años. Ellos sí llevan 9 años. Giser existe desde 2005 y bueno, surge a través de una experiencia en Túnez. Yo empecé yendo a Túnez y con un grupo de gente joven allí pues... Entiendo por tanto que son proyectos ya consolidados. Bueno, como el Vox mantiene también esta autonomía, ¿no? Y esta forma de organización, Giser tampoco... O sea, está consolidada en lo que es la acción, los proyectos, pero a nivel funcional pues no tenemos ahora un espacio desde hace un año y hemos podido contratar a alguien durante unas horas
para que empezamos a construir desde una base para asegurar lo básico, ¿no? Tener un espacio donde compartir las actividades y desde Barcelona pues interactuar con Argel, con Túnez, con Mediterráneo y hacer que las cosas que pasan también alrededor se puedan visibilizar aquí. Y es una estructura, pues como podéis imaginar, pues muy voluntariada, muy ligada a la pasión o a las ganas de hacer cosas y en eso estamos, pasando la palabra a otros y conociendo gente nueva. Y es un gusto de compartir Taula con vosotros. Muy bien. Y aquí estaremos. A nivel voluntariado yo también puedo colaborar, estoy jubilado y tengo tiempo disponible. Genial, pues oye, Marhabibik, que dirían en Argelia, bienvenido. El tema artístico en Argelia, hay ayudas oficiales, hay algún tipo de legislación que lo facilite, sobre todo a nivel de street art y arte callejero. Pregunto, no sé si... Public en fait pour les actions artistiques urbaines ou pour les arts? Au fait, oui et non. Ce qui a un soutien public il y a les organismes publics qui s'occupent de la culture, qui sont des représentants du gouvernement à travers des maisons de la culture, à travers des institutions culturelles. Il y a les écoles d'art, plus les écoles régionales qui sont un peu partout dans le territoire national. Et il y a des festivals organisés par l'État, financés par l'État, les sélections se font par l'État et tout. Et il y a des actions autonomes et individuelles, si on veut, qui viennent de la part des artistes, que les artistes se débrouillent pour trouver des financements. Par contre, ce qui manque vraiment, c'est le côté privé. Donc, les industriels, les hommes qui peuvent soutenir des actions artistiques, il n'y a pas beaucoup. De hecho, comenta que hay instituciones públicas que están apoyando en algunas medidas, pero siempre a través de unos canales muy definidos, ¿no? Como las casas de la cultura, las escuelas superiores, centros de formación, que son como parte del mecanismo del Ministerio Cultural del gobierno. Sí. Y eso ayuda, pero tampoco es que acabe de hacer que las cosas sean posibles en la medida. Sí, vale, hay unos canales y es difícil acceder. También el formato de festival es un formato muy utilizado tanto en Argelia como en Túnez, y no conozco tanto Marruecos, pero en Túnez Les Maisons de Culture y los festivales son los mecanismos del gobierno para canalizar la cultura, ¿no? A través, es exactamente lo mismo, procede también del periodo de la post-independencia y se aplicó un poco copiando modelo francés de Malraux en la época de los 60. O sea que... ¿Y a nivel social tiene aceptaciones? Y a nivel social, pues hay, yo creo que una demanda creciente, ¿no? de los jóvenes, sobre todo de las generaciones más jóvenes. En el caso de Argel, que conozco por el trabajo con Yard, hay ganas de hacer cosas, pero hay siempre unos obstáculos que se presentan a través de una autorización que falta, a través de unos permisos para no sé qué. Entonces, lo que... Yo me refiero más a nivel popular. Sí. Esto quizá Walid te puede... Je pense que... ¿Se aprecia como arte? ¿Se aprecia como...? Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup d'insuffisances, mais je pense que la responsabilité est partagée. Elle incombe l'État premièrement, qui a assez de moyens pour faire le travail. Et aussi, c'est aux artistes aussi, parce que quelque part, avec le box, avec certains d'autres espaces, on milite justement pour que l'art devienne un domaine de compétence, où l'activité artistique ou l'action culturelle devient quelque chose d'important. De hecho, voilà. Perdona, que hay ciertas lagunas y que de hecho es un poco una responsabilidad compartida, ¿no? Por una parte de lo que serían instituciones públicas, pero también de la parte de los artistas, ¿no? De saber o buscar nuevas formas de llegar a la sociedad, ¿no? Y ellos militan, como comenta, a través de todas las cosas, oui. Los proyectos en los que colaboran con artistas, pues para buscar las herramientas, ¿no? Ouais, de usar el arte para... On sent le besoin de l'art, parce que l'art se consomme, je pense, toutes les sociétés consomment l'art, chacune à sa manière. Spécialement en Algérie, l'art se consomme
se consomment chaque jour à travers la vie quotidienne. Peut-être ce n'est pas les mêmes formes d'art qu'on voit ici, mais si on va même au fin fond d'un village algérien, on peut trouver que quand, je sais pas, un paysan dans la saison du moisson, il y a tout un rituel, des performances, qu'on peut même dire que c'est des performances artistiques, des tenues, des spectacles, des chants, et tout ça ne peut que donner du plus pour les artistes locaux qui peuvent s'inspirer de ça, qui peuvent appliquer ça et se rapprocher de la population aussi, se rapprocher c'est pour ça qu'on essaye de sortir un peu, d'exploiter de nouveaux lieux d'expression artistique, sortir un peu des galeries, un peu des musées officiels. C'est un pas vers la société en même temps. Et jusqu'à maintenant, on nous accueille très bien, vu la dernière expérience avec la Picturie Générale 3. Voilà, marché Volta, c'était dans un quartier qui est un peu dangereux, entre guillemets. Ça a super bien marché, ça a bien donné. Lo que comenta es que de hecho hay bastantes experiencias en los últimos tiempos en Argel de intentar acercarse a otros contextos fuera de los canales oficiales, ¿no? De museos o galerías o otros espacios, y abordar también a la sociedad, ¿no? A la gente, al trabajador de zonas no urbanas, pero también más allá del contexto urbano de Argel. Y que eso es una fuente de inspiración inacabable, ¿no? Y que, por ejemplo, el Picturie Générale, que era un proyecto que se realizó en un mercado completamente abandonado del centro, también involucró de una forma muy interesante los vecinos, ¿no? de la zona. Bueno, como estamos hablando de vecinos y vinculación, gracias por tu participación. Tú eres vecino aquí del barrio, ¿verdad? ¿No? Vienes por otro lado. Bueno, pero somos vecinos. Barrio, Vives en Castelldefels. Bueno, ¿y tú quieres presentar, Walid, a tu invitada para cerrar, por favor? Es la persona de la tabla que no ha hablado además de Vadim, pero Vadim no quiere hablar. Hablando de vinculación y de vincular también como cuerpos, quiero que la presentes. Jessie, c'est une amie qui vit ici à Barcelone. Elle est très intéressée par l'action artistique culturelle. D'ailleurs, elle fait des études dans ce sens. Et d'ailleurs, je dois dire ça parce que quand je viens ici pour un travail ou pour une occasion pareille, c'est très important aussi quand on fait des débats comme ça sur une terrasse ou quelque chose, les questions que je reçois. Donc c'est des questions vraiment qui me donnent de la matière à réfléchir. En fait, il y a même des actions qu'on fait des fois, et quand il y a un regard extérieur qui vient et te pose une question sur quelque chose, et moi personnellement, j'ai jamais fait attention à ça. Donc je t'y tiens à ce point-là, il est intéressant. Et je remercie Jessie énormément d'être venue. Je ne sais pas si elle veut dire quelque chose ou pas. Vamos a despedirla contigo, entonces, Vale, con esa voz. Entonces he venido porque gracias a Walid. Estoy viviendo aquí en Barcelona desde 5 años. He nacido en Suiza. A mí me gusta mucho el tema de las culturas en general, porque vengo de una familia donde compartimos muchísimas distintas culturas. Sí, entonces... Bueno, gracias por estar aquí. Quiero agradecer entonces a todos por poner su voz, por poner su cuerpo en esta tabla 2, y esperamos que nuestros oyentes en diferido disfruten de estas voces y de estas traducciones y canciones simultáneas. Seguramente los que no entienden francés pues se perderán un poco, pero escucharán una bonita canción, y los que entienden castellano pues al revés. Gracias a todos. يا مسافر نعطيك وصايتي بيها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي